Si tu profesor te pidió leer este libro y la prueba es mañana, quédate. Respira hondo. Soy Samuel Castillo de Cuentofonía y en esta ocasión te traigo El hombre que calculaba de Malva Tahan. En la parte 1 vimos a Beremis Amir, un humilde pastor persa viajando hacia Bagdad con su amigo el narrador. En el camino, resolvió la herencia de los 35 camellos, añadiendo un camello extra. También resolvió el problema de los 8 panes y las 8 monedas, demostrando que quien dio 5 panes debía recibir 7 monedas. Y en el palacio del visir contó 257 camellos, sumando patas y orejas, y descubrió que uno tenía una oreja menos. Lo dejamos justo cuando el poeta Lecit, impresionado, invitó a Beremis a ser profesor de matemáticas de su hija Telasim, que vive oculta tras un tapiz en el harem. Hoy terminamos la historia. Veremos la envidia de un primo rencoroso llamado Taratir. Escuchemos la voz también de Telasim cantando versos sobre la caridad. Y asistiremos a un torneo donde Beremis enfrentará a los 7 sabios más inteligentes del Islam. ¿Te mandaron a leer otro libro? Escríbelo aquí en los comentarios, porque aquí comienza la segunda parte. ¿Saben? Me recuerda mucho a cuando en los capítulos de Dragon Ball decía Goku podrá... Perdón, continúo. Listo, continúo. Recordemos dónde estábamos. Beremis ya es secretario del visir Ibrahim Malouf. El poeta Lecit, fascinado por su habilidad, le ha pedido que enseñe matemáticas a su hija Telasim. Ella tiene 17 años y según un astrólogo, si no estudia matemática antes de los 18, le esperan terribles desgracias. Para explicarles un chancecito, el harén, en la cultura musulmana antigua, era la parte de la casa reservada para las mujeres. Ningún hombre fuera de la familia podía verlas. Por eso Telasim asiste a las clases oculta tras un tapiz. El ulema es un sabio o experto en teología islámica y ciencias religiosas. Continúo. Beremis aceptó darle clases sin verla nunca, solo escucharía su voz. Y ahora entremos en el palacio del jeque Lecit. Cuando Beremis llegó al palacio para su primera clase, no estaba solo. El jeque Lecit tenía un invitado, su primo Taratir. Taratir era el primo del poeta Lecit. Era un hombre de temperamento muy exaltado y violento, y él dirige las minas de sal de Al-Derit y está acostumbrado a que todo el mundo le tema. Taratir miró a Beremis de arriba abajo con desprecio. Llevaba un puñal con empuñadura de marfil en la cintura. Sus ojos eran penetrantes y agresivos, y soltó una carcajada injuriosa. ¿Vas a permitir que un mendigo cualquiera se acerca y dirija la palabra a la bella Telasim? Eso lo que faltaba. Listo, ¿sentiste esa puñalada? ¿Esa puñalada? La envidia no es solo querer lo que tiene, es odiar que otro lo tenga y, sobre todo, que lo que el otro tiene, tú creas merecer. Taratir apretó los puños bajo la mesa. Sus nudillos se volvieron blancos. La envidia le quemaba las entrañas como ácido. Beremis, sin embargo, no perdió la calma. Eso enfureció aún más a Taratir. Para desacreditar al calculador, Taratir lo desafió. Si es tan calculador, que diga cuántos pájaros hay en esa pajarera. Beremis miró la jaula. Todo estaba llena de pájaros que revoloteaban sin parar. Parecía imposible contarlos. Entonces dijo algo extraño. Suelten 3 pájaros. El jeque Lecit, intrigado, ordenó que soltaran 3 colibríes. Los pájaros volaron libres hacia el cielo. Beremis miró la jaula y dijo, ahora hay 496 pájaros. Los números perfectos es algo impresionante y les voy a explicar un poquito también de esto. Beremis no dijo 499, que serían 496 más los 3 que él soltó, ¿no? Él dijo 496 porque es un número perfecto. Un número perfecto es aquel que es igual a la suma de sus divisores, excluyendo a él mismo. Por poner un ejemplo, 6 es perfecto porque 1 más 2 más 3, que son sus divisores, son igual a 6. De igual manera 28.
porque 1 más 2 más 4 más 7 más 14, sus divisores son igual a 28, sumándolos. De igual manera el 496, que 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 31 más 62 más 124 más 248 dan 496. El jeque confirmó, dijo: es cierto, yo tenía 500 pájaros, pero hace días mandé uno a Mosul. Y ahora, soltando los 3 que me pediste, me quedan 496. Taratir quedó humillado. Y su ego se destruyó, masculló, realmente le dolió mucho, ¿no? En algunas partes hay diferentes versiones, ¿no? Pero ahí dice que lo hirvió, ¿no? Que lo dejó mal. Listo. Taratir, como excusa, dijo: acertó por casualidad. Y el man se retiró durísimo. Dijo: me voy del salón. Él se fue con el rostro encendido de vergüenza. Mucho odio, ¿no? ¿Tú alguna vez has sentido esa humillación? A ti, querido espectador. Una mezcla de rabia y vergüenza que te hace querer desaparecer, ¿no? Porque eso sintió Taratir. Y ese odio solo creció. Esa misma tarde, mientras los pájaros volaban libres por el jardín, una melodía llegó desde el interior del palacio. Era la voz de Telasim. Cantaba unos versos que Beremis nunca olvidaría. Si hablara yo las lenguas de los hombres y de los ángeles y no tuviera caridad, sería como el metal que suena o como la campana que tañe. Nada sería. Beremis se quedó paralizado. No podía verla. Solo escuchaba su voz. Era como agua fresca en medio del desierto, como la primera estrella de la noche después de un día de tormenta. El jeque Lesit explicó que era Telasim quien cantaba y que una esclava cristiana le enseñó esos versos. ¿Te ha pasado alguna vez que te has enamorado de la voz de alguien sin haber visto su rostro? Esa sensación de que el corazón late más rápido, de que las manos tiemblan, de que el tiempo realmente se detiene, ¿no? No como en las películas o el cliché, de verdad. Continuando, Beremis, el hombre que calculaba, él podía ver millones con una mirada. Realmente no podía calcular lo que sentía en ese momento. Tiempo después, Beremis fue llamado urgentemente al palacio del visir Maluf. Un problema grave preocupaba al gobierno. El califa había ordenado reducir a la mitad la pena de todos los condenados. Pero había un problema. Sanadik, un contrabandista de Basora, estaba condenado a cadena perpetua. ¿Cómo se reduce a la mitad una pena que dura toda la vida? ¿Cómo se divide por 2 un tiempo que se desconoce? Beremis pidió visitar la celda de Sanadik. La prisión de Bagdad era un lugar espantoso. Imagínense si ahora son terribles, en esa época es peor. Las celdas subterráneas no tenían luz, con un aire muy fétido y paredes cubiertas de humedad. Sanadik llevaba 4 años encerrado allí. Estaba semidesnudo, con la barba espesa y enmarañada, sentado en una losa de piedra con las manos y los pies sujetos con grilletes de hierro. Beremis observó las paredes de la celda, llenas de inscripciones hechas por generaciones de condenados. Luego que ya regresó al salón del visir, explicó su razonamiento. Sanadik fue condenado a prisión perpetua. Eso significa que debe estar preso por el resto de su vida, desde el momento de su condena hasta su muerte. Llamemos X a ese tiempo. Ahora, la sentencia del califa dice que su pena se debe reducir a la mitad. Es decir, de cada periodo de vida, la mitad de ese tiempo debe estar preso y la otra mitad debe estar libre. Sanadik ya ha estado preso 4 años, por lo tanto, tiene derecho a 4 años en libertad inmediata. Y después, el problema es que no sabemos cuánto vivirá. Si lo encerramos 1 año y lo soltamos otro, podría morir en medio del periodo de libertad y la cuenta no sería exacta. Para que la división sea matemáticamente perfecta, habría que encerrarlo y soltarlo en cada instante, pero es imposible. La única solución es darle la libertad condicional bajo vigilancia. Así, simbólicamente está preso y libre al mismo tiempo.
El visir aceptó la solución. Sanadik recibió la libertad condicional, y esa fórmula se usó después en muchas sentencias. Beremis dijo después: solo quien ya estuvo, aunque fuera por un momento, entre los muros de una mazmorra, sabe resolver esos problemas en que los números son partes terribles de la desgracia humana. Un día, una comitiva lujosísima desde la humilde hostería donde vivía Beremis y su amigo llegó, y era el príncipe Clusir Shah, señor de Lahore y de Delhi en la India. Maharaja es el título de los grandes príncipes gobernantes de la India. El príncipe había oído hablar de Beremis y quería llevarlo a su corte como secretario o director del observatorio de Delhi. Pero Beremis tenía un compromiso: no podía dejar Bagdad hasta que Telasim terminara sus estudios. El príncipe, en lugar de enojarse, sonrió y le propuso resolver un problema: las perlas del Rajá. Un viejo Rajá dejó a sus hijas un número de perlas para repartir. La primera recibiría una perla y un séptimo de lo que le quedara. La segunda recibiría 2 perlas y un séptimo del resto, y así sucesivamente. Las hijas más jóvenes protestaron, pero el juez demostró que la división era justa. ¿Cuántas perlas había y cuántas hijas? Beremis resolvió al instante. Las perlas eran 36 y las hijas eran 6. Cada una recibió 6 perlas. El príncipe quedó asombrado. Entonces el príncipe vio un número escrito en la pared: 1042.857. ¿Qué significa ese número?, preguntó. Beremis le explicó: es uno de los números más curiosos de la matemática. Mire, me disculpan aquí un poquito porque no sé si es 1000 o con decimal. Entonces, 1042.857 por 1 son 1042.8757, ¿no? 857. Por 2 da 2008. Ay, me bugué, perdón. Les repito de nuevo. Listo. El primero es obviamente 142.87 por 1, el otro es 182.714. Eso es cuando multiplicas por 2, por 3 es 428.571, por 4 es 571.428, por 5 es 714.285 y por 6 es 857.142. Aquí ya le noté el chiste. Básicamente da lo mismo al cambiarle. En todos los casos las cifras son las mismas, solo cambia el orden. Y cuando se multiplican por 7, un número mágico: 999.999. El príncipe fascinado decidió que al regresar de su peregrinación a la Meca, pasaría a buscar a Beremis para llevarlo a la India. Días después, Beremis fue llamado al palacio del califa. Una gran sorpresa lo esperaba en realidad. El califa es la máxima autoridad política y religiosa en el Islam. Él era el emir de los creyentes. El califa Al-Mu'tasim había organizado un torneo. 7 sabios interrogarían a Beremis. Si respondía mal, perdería todo. Si respondía bien, recibiría una recompensa inimaginable. El salón estaba lleno de visires, cadíes, ulemas y cortesanos. El príncipe de Lahore estaba como invitado de honor. El príncipe de Lahore es el que antes habíamos mencionado. El primer sabio era un teólogo y le preguntó: dime 15 datos numéricos sobre el Corán. Antes de nada, les quiero dar un contexto. A Beremis le dijeron que si es que él lograba pasar la prueba de los 7 sabios, le darían lo que quiera. Pero si se equivocaba una vez, ya no iba a tener nada. Entonces, eso. Si es que me equivoco, me escriban en los comentarios. También voy a decir del anterior video un comentario que me ayudó a corregir algo y ya lo voy a mencionar. Continuando. El primer sabio era un teólogo y preguntó: dime 15 datos numéricos sobre el Corán. El Corán es el libro sagrado del Islam. Beremis respondió sin dudar. Ay, aquí está complejo. A ver. Cuando le comentan aquí, le dice: dime los 15 datos numéricos sobre el Corán, es un poquito más específico en el libro, ¿no? Le dice que le recite directamente cuántos suras, cuántos versículos, cuántas palabras, cuántas letras y cuántos profetas están citados. Entonces, Beremis se la piensa un poco, pero le responde con seguridad.
Le dice, 114 suras, 6.236 versículos, 46.439 palabras, 323.670 letras y 25 profetas citados. Dio 16 datos y confesó que había dado uno de más, y el teólogo confirmó que todo eso era cierto, y él aprobó. El segundo sabio era un historiador y le preguntó, ¿qué geómetra célebre se suicidó al no poder mirar al cielo? Beremis respondió, esta historia yo sí me la conocía. Eratóstenes. ¿Por qué? Porque quedó ciego y se dejó morir de hambre en su biblioteca. Aquí les explico un poquito más. Eratóstenes empezó a perder poco a poco la vista. Y él es como de los precursores en el tema de la astronomía, que es distinta a la astrología, en los procesos de astronomía. Entonces, cuando él dejó de poder mirar al cielo amado que tenía, se dejó morir. Se quedó en su biblioteca y se dejó morir. Bueno, aquí a Beremis lo aprobaron, dijeron, excelente. El tercer sabio era un astrónomo y le preguntó sobre la falsa inducción. ¿Puede una regla falsa surgir de ejemplos verdaderos? Luego lo vamos a conocer un poquito más como el tema de las falacias, ¿no? Entonces es medio complejito. Bueno, no complejo, pero es un poquito más avanzado luego. Beremis puso ejemplos con raíces cuadradas. 2025 y 3025, 2025, 3025 y 9801, en los tres casos la raíz cuadrada parecía ser la suma de las dos mitades del número, pero esa regla no siempre funciona. Entonces le explico que matemáticamente hablando hay muchas cosas que normalmente parecen lógicas, ¿no? O que tienen como que se ve un patrón, ¿no? Sin embargo, que eso sea en algunos casos no significa que sea la realidad. Y eso es el tema de la falsa inducción. Listo. El cuarto sabio, un poeta de Toledo, contó una leyenda persa sobre un rey que pidió a 3 sabios llenar una sala vacía con solo 2 monedas. El primero la llenó de heno, el segundo la llenó de luz con una vela, y el tercero la llenó de humo quemando el heno con la vela. Luego preguntó, ¿cuál es la multiplicación más famosa que tiene un solo factor? Y Beremis le respondió, la multiplicación de los 2 panes por Jesús, hijo de María, solo un factor y el poder milagroso de Dios. Algunos musulmanes se escandalizaron, pero el califa los calló. ¡Silencio! Jesús es citado 19 veces en el Corán. Aprobado. Algo bien distinto a lo que se tiene con otros libros, ¿no? Como la Torá o otros libros más, ¿no? Los musulmanes, si bien es cierto, no lo consideran el hijo de Dios, sí lo consideran un profeta muy importante, ¿no? Y lo respetan bastante. El quinto sabio pidió una fábula con 2 divisiones, 3 dividido para 3 y 3 dividido para 2. Beremis contó la historia del león, el tigre y el chacal. El león, el tigre y el chacal encontraron una oveja, un cerdo y un conejo. El león ordenó al tigre que dividiera 3 entre 3. El tigre dijo, la oveja es para usted, el cerdo es para mí y el conejo para el chacal. El león furioso mató al tigre de un zarpazo. Luego le ordenó al chacal que dividiera 3 entre 2 y el chacal dijo, la oveja, el cerdo y el conejo son para usted, majestad. Para mí, solo el resto. El león contento lo dejó vivir, pero semanas después el león también mató al chacal. La moraleja, el castigo de Dios está más cerca del pecador de lo que están los párpados de los ojos. Y está aprobado. Listo, o sea, él ya pasó al quinto sabio. Quiero que entiendan un poquito también que lo que les estoy resumiendo mucho porque sí son como 20 hojas más donde están explicando cada uno de los procesos. Listo. El sexto sabio contó la leyenda de la princesa Dajise. 3 príncipes, 5 discos, 2 negros, 3 blancos. A cada uno le colgaron un disco en la espalda. El primero vio 2 discos. Esto es para lo que veía los discos blancos y los discos de color negro. No, el primero vio 2 discos, el segundo vio 1 y el tercero no vio ninguno. El que adivinara el color de su disco ganaría la mano de la princesa.
Beremis explicó el razonamiento del tercer príncipe. Si yo tuviera un disco negro, el segundo príncipe habría visto mi disco negro. Y, al ver que el primero se equivoca, habría deducido que el suyo era blanco. Pero el segundo también se equivocó. Luego mi disco no puede ser negro, por lo tanto es blanco. Con eso aprobó al sexto sabio. El séptimo y último sabio, un astrónomo libanés, planteó el problema de la perla más ligera. 8 perlas. 8 perlas. En total se tenían 8 perlas. 7 pesan igual y una es la más ligera. ¿Cómo encontrar en solo 2 pesadas y una balanza, sin usar pesas extra y todo eso? ¿Cómo encontrarías cuál es la más ligera? Beremis pensó y respondió: se dividen las 8 perlas en 3 grupos, 3, 3 y 2. Se pesan los grupos de 3. Si pesan igual, la perla ligera está en el grupo de 2. Se pesan esas 2 y se descubre si un grupo de 3 pesa menos. La perla ligera está allí. Se toman 2 de esas perlas y se pesan. Si pesan igual, la tercera es la ligera. Si una pesa menos, esa es la más ligera. Entonces solo lo vas dividiendo como en bloquecitos y con eso ya está. Con eso fue totalmente aprobado por los 7 sabios. El califa aplaudió. Beremis había vencido a los 7 sabios. El califa ofreció a Beremis una recompensa de 20.000 dinares, un palacio o el gobierno de una provincia. Dinares era la moneda de oro usada en el mundo árabe en ese momento. Pero Beremis, con los ojos brillantes de emoción, dijo: y aquí les quiero, tal vez me salté un poquito, o lo resumí mucho, pero aquí Beremis, pues había pasado mucho tiempo enseñándole a Telasim, ¿no? Había una cortina muy muy gruesa, ¿no? Que los dividía, ¿no? Y habían solo unos 2 agujeritos donde Telasim podía ver, y él no sabía desde dónde la veía, y aparte habían esclavas que la cuidaban. Y muchas veces iba el poeta Lesit, iba a ver qué está pasando y todo eso, ¿no? Entonces, realmente él se dio cuenta que ella era primero muy inteligente, ¿no? Cuando empiezan a narrar un poquito de cómo fue la relación entre los dos, muestran que Telasim pudo aprender mucho más rápido de lo que creían otras personas, y sobre todo en ese tiempo era un poquito distinto el concepto del conocimiento de la mujer, eran bastante machistas. Entonces creían que las mujeres no podían hacer eso, y por eso muchos maestros se negaron antes de que fuera Beremis el que fuera a enseñarle. Entonces Beremis escuchaba primero el pudor que él estaba muy impresionado por el tema del pudor. De igual manera escuchaba las poesías y cantos que tenía Telasim. No, entonces todo eso le fascinó. Y por eso Beremis, con los ojos brillantes de emoción, dijo: rey generoso, no quiero nada de eso. Solo quiero casarme con Telasim, la hija del jeque Lesit. Todo el mundo se quedó en silencio en ese momento. Pero así, totalmente, en varias partes de la historia, dicen que el salón enmudeció por completo. Hay otras que dicen silencio total en el salón, ¿no? Y así, suelen ponerle hasta comillas y cambiarle el tipo de letra ahí. Alguien murmuró: ¿está loco? ¡Nunca la ha visto! El jeque Lesit consultó en secreto con el califa, o sea, el jefe total, y se quedaron hablando un buen rato. Dice que habían unos pilares donde ellos se fueron a conversar y se quedaron ahí hablando. Luego el califa dijo: acepto, pero con una condición. Resuelve un último problema. Y el problema era el siguiente. Este problema es... Tal vez les pregunten, ¿no?, de este problema. Tengo 5 esclavas. 2 tienen ojos negros y siempre dicen la verdad. 3 tienen ojos azules y siempre mienten. Están cubiertas con velos. Puedes hacer 3 preguntas, una a cada esclava. Con las respuestas debes decir el color de ojos de cada una. No se olviden que están totalmente cubiertas, no puede ver a ninguna esclava. Beremis se acercó a la primera esclava y preguntó: ¿de qué color son tus ojos? La esclava le respondió en chino y Beremis no entendió. Bueno, aquí dicen chino, pero en otras
En otras partes suele decir que le respondió en el libanés y así, pero el chiste es que era otro idioma. Entonces, y cuando justo dijo eso, el señor Lesid le dijo, ¿qué les pasa? ¿Cómo van a preguntar? ¿Cómo van a responderle en esto? Sí, ta, ta, ta. Pero Beremis no se alteró. Entonces, le preguntó a la segunda esclava y le dijo, ¿qué dijo tu compañera? Y la segunda respondió, dijo, mis ojos son azules. Beremis ya sonrió ya, o sea, él ya la tenía clarísima. Sabía que la primera, si tuviera ojos negros o azules, siempre habría dicho, mis ojos son negros. Si la segunda dijo azules, estaba mintiendo. Luego, la segunda tenía ojos azules. Luego le preguntó a la tercera, ¿de qué color son los ojos de las dos primeras? La tercera respondió, la primera tiene ojos negros y la segunda ojos azules. Y en ese momento Beremis dedujo, la tercera dijo la verdad sobre la segunda azul, de que tenía los ojos azules. Luego, ella también dice la verdad, por tanto tiene ojos negros. Y si dice la verdad, la primera tiene ojos negros. Las dos últimas, por exclusión, deben tener ojos azules. El califa, en ese momento, con un redoble de tambores y así, o sea, mucha atención, mandó a quitar los velos. Beremis había acertado en todas. Eres el único que ha resuelto este problema, exclamó el califa. Cásate con Telasim. Y todo el mundo, ¡guau! Y así. Entonces, mientras tanto, Beremis se preparaba para el torneo. El jeque de Lesid se acercó al califa con una caja. Esto es bien importante, ¿no? Que se menciona un poquito antes. Entonces, mientras tanto, Beremis que se preparaba para el torneo y el jeque Lesid se acercó al califa con una caja. El comendador de los creyentes dijo al jeque, tengo en mi poder un anillo que pertenece a Beremis. Fue encontrado en mi casa por una esclava del harem. También entregó una alfombra azul clara, bordada por Telasim. Cuando Beremis abrió la caja, sus ojos brillantes se humedecieron. Junto con el anillo había un papel con un mensaje. Ánimo, confía en Dios, rezo por ti. Y en la alfombra bordado con bordados árabes, ¿no? Había versos que solo Beremis supo leer y que más tarde su amigo tradujo. Te amo, querido. Perdona mi amor. Cuando mi corazón fue tocado, perdió el velo y quedó a la intemperie. Cúbrelo con piedad, querido, y perdona mi amor. Si no me puedes amar, querido, perdona mi dolor. Beremis guardó la alfombra como el tesoro más valioso que tenía en la vida. En ese momento, Beremis y Telasim se casaron. ¿Por qué mencioné lo de antes de la alfombra? Eso me salté un poquito. Justo cuando él iba a competir durante la competencia de los 7 sabios, le hicieron que él se sentara en esa alfombrecita que tenía. Y eso realmente fue lo que le dio el coraje para hacerlo. Ahorita lo hice sonar muy simple, pero en la novela explica que sí fue muy complejo. Fueron de los 7 sabios más influyentes de Oriente en ese momento, ¿no? Ya acercándonos al final, Beremis y Telasim se casaron y vivieron muy felices, demasiado felices. Pero tenemos que tener en cuenta que la historia no termina ahí, ya que el narrador de la historia, o sea, el amigo, al que en toda la historia llamamos el Bagdalí, ya él dice que en el año 1258 una horda de mongoles atacó Bagdad. El jeque Lesid murió combatiendo, o sea, el papá de Telasim, junto al puente de Solimán. El califa Al-Motasem se entregó prisionero y fue degollado por los mongoles. La gloriosa ciudad, que durante 500 años fue centro de ciencias y artes, quedó reducida a cenizas. Aún no me recupero lo de Constantinopla. Pero Beremis y Telasim y el narrador en ese momento pues ya no se encontraban ahí. 3 años antes, el príncipe Clusires Shah, al morir, los había invitado a Constantinopla. Telasim era cristiano, es un dato bastante complejo, ¿no? de la novela. Poco a poco, con ternura y paciencia, llevó a Beremis a la fe de Jesús. No sé si se acuerdan que antes ella cantó un verso, era cristiano,
porque sus esclavas eran cristianas y le comentaron sobre las bondades de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese momento, Beremis se bautizó. De lo que era del Islam, se pasó a la fe cristiana. La fe cristiana como tal no se basa en el tema romano o judeo-cristiano, ¿no? La fe cristiana que se interpreta, o mejor dicho, que se entiende en el libro, son los seguidores de Cristo, ¿no? No como tal el tema romano, por ejemplo, los romanos apostólicos católicos, etcétera, etcétera, o lo que se llama ahora como iglesia protestante, ¿no? También se los conoce como cristianos o evangélicos, ¿no? Entonces, creo que hay muchas más divisiones, obviamente, ¿no? Pero en este momento, al decir cristianos, se refieren a los seguidores del Cristo, ¿no? De lo que específicamente dijo Jesús en ese momento. Entonces, Beremis se bautizó, pero con una condición muy curiosa, que quien lo bautizara supiera la geometría de Euclides. Euclides era un geómetra griego, autor de Los Elementos, el libro más famoso de geometría que existía en ese momento en la historia, o que existe, ¿no? Entonces Beremis dijo, sí, yo me bautizo, y realmente se convirtió al cristianismo, pero con una condición. El narrador termina diciendo algo muy, muy importante, ¿no? De todos los problemas que resolvió Beremis, el mejor fue el de la vida y el amor. La verdadera felicidad, según afirmó Beremis, solo puede existir a la sombra de la religión cristiana. Y Dios mío, o sea, fue tremendo, ¿no? Realmente el narrador, o sea, el Bagdalí, estaba bien triste. No sé si se dieron cuenta del principio cuando él dice a los grandes geómetras agnósticos o cristianos, Alá se compadezca de esos infieles. Y así dice al principio del libro. Con esto yo terminaría el resumen de la segunda parte del hombre que calculaba. Si te gustó esta historia de matemática aventura, te recomiendo del mismo autor Malbatahan, Maktub, que es una colección de leyendas árabes con enseñanzas filosóficas y morales. Como les decía, Malbatahan, para su mala suerte, no existe, ¿no? Es el señor da Sousa, el que realmente escribió. Yo me di cuenta que el señor no era el autor cuando ya lo iba a citar. Bueno, ahorita ya estoy terminando la U, estoy haciendo la tesis, pero cuando recién inicié la U, lo iba a citar. Y cuando me di cuenta y digo, Malbatahan no está en los registros. Y era el señor de Melo de Sousa. Y dije, oh Dios mío, era una mentira. Del mismo género también les recomiendo, de matemática más narrativa, El diablo de los números de Hans Magnus, de Enzensberger, donde un niño aprende matemáticas de forma mágica y divertida. Porque este libro es importante, no sé cómo explicarles muy bien. Primero, habla de que las matemáticas no son frías ni aburridas, en realidad. El problema con casi todos los procesos de matemática de enseñanza que tenemos, por lo menos en América Latina y en algunos países más, es que la matemática no se entiende desde su utilidad y la hermosura que conlleva, ¿no? Sino desde un proceso realmente más de imposición, ¿no? Y las personas que están a cargo de eso tienen una gran responsabilidad, ¿no? Sobre todo deben tener mucha vocación, porque si no pueden llegar a fracturar la emoción del aprendizaje, ¿no? No recuerdo si era Carl Sagan, el que decía que si un niño te pregunta por qué el pasto es verde, no le digas porque sí o no preguntes tonterías, ¿no? Sino investiguemos juntos, a ver, puede que tú encuentres algo nuevo, ¿no? La madre del aprendizaje es la curiosidad. Entonces es muy importante entender que este libro puede mostrar la hermosura de las matemáticas, ¿no? A mí me gustaron mucho las matemáticas por eso. Luego les agarré mucho coraje. Y luego me metí en una carrera donde tenía derivadas, cálculo integral y diferencial. Pero bueno, el caso es que luego le agarré mucho más cariño cuando volví a leer. Dije, cierto, o sea, se puede hacer esto, ¿no? Y así termina El hombre que calculaba de Malbatahan. ¿Cuál fue la emoción que más sentiste? ¿La envidia de Taratir? ¿La ternura de la voz de Telasim cantando Si no tuviera caridad? ¿La tensión del torneo contra los 7 sabios? ¿O la alegría final cuando Beremis pide la mano de Telasim? Espero que este resumen te haya servido para tu prueba. Suscríbete para más resúmenes como estos que ya me faltan nomás los suscriptores. Las horas ya las tengo. Soy Samuel Castillo de Cuentofonía y nos escuchamos en la próxima historia. Que tengas una muy buena nota. Realmente les deseo muchos éxitos. Siempre les respondo lo más rápido que puedo. Entonces, eso. También me gustaría tener en cuenta el comentario de @VictorPérez
1561, que dice excelente análisis, sin embargo hay un error en el minuto 19:28, es desde el anterior que les invito a escuchar. 256 equivale a la octava potencia de 2, no a la 18ª potencia como se menciona. Saludos, saludos también y ya lo voy a corregir. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente día, muy buenos días, tardes o noches. Esto ha sido Cuentofonía Audiolibros.